para esta semana de parte de nuestro comité académico. Recordarles a los participantes, a los asistentes, que solo tenemos un pase de lista final y deben estar atentos a la palabra clave que el ponente va a dar para que puedan marcar al realizar el pase de lista y automáticamente tendrían su certificación de participación. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de enfermedad cerebrovascular. Nuestro ponente es Wagner Roger Ríos García, el cual es estudiante del cuarto año de Medicina Humana de la gloriosa Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, miembro ordinario de nuestra querida sociedad, SOCEMI, es tutor de Ciencias Básicas y Ciencias Clínicas. Asimismo, es creador de contenido y lo pueden encontrar en Instagram con el username @drWagnerMed. Entonces, Wagner, ¿puedes escucharnos? Bien, estamos listos para iniciar en unos minutos. El ponente se va a conectar para que pueda presentar sus diapositivas. Estén atentos durante toda la ponencia. Recuerden que al final se va a enviar el enlace de pase de lista por el chat del Meet. Asimismo, el material académico se va a compartir por el grupo de WhatsApp de ponencias CPA. ¿Qué tal, Stephanie? Muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Wagner, te escuchamos muy bien. Ya puedes iniciar. Perfecto. Ahora comparto. ¿Se logra ver? Sí, Wagner, podemos ver. ¿Puedes pasar las diapositivas para confirmar que todo esté perfecto? Sí, sí, se pasan las diapositivas. Excelente. También tenemos buen audio, así que ya puedes iniciar con la presentación. Ya, listo. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos, estimados. Es un gusto presentarme ante ustedes. Mi nombre es Wagner Ríos García, estudiante de Medicina Humana. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante titulado enfermedad cerebrovascular. Este tema es muy relevante en la neurología, porque a partir de este tema se pueden generar incluso mayores complicaciones o enfermedades en estos pacientes. Y justamente el tratamiento que reciben es algo complejo. ¿Por qué? Porque si bien pueden recibir un tratamiento, este tiene que tener un proceso que es continuo y muchas veces a largo plazo, ya que muchas funciones cognitivas y mentales, a partir del momento de la enfermedad cerebrovascular, se encuentran afectadas y una zona del cerebro bien se puede encontrar afectada o bien gran parte, ¿no? Y dependiendo de esto también, las actividades diarias del paciente no van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso ha presentado deficiencias, ¿no? Entonces el paciente va a tener que tener un largo proceso a través de un tratamiento continuo y muchas veces también acompañado de fisioterapia. Bien, ahora vamos, ¿con qué es el accidente cerebrovascular? Este suceso, este accidente cerebrovascular, también conocido como ictus, va a ser una condición médica que ocurre cuando el suministro de sangre que se encuentra en el cerebro, sabemos que el cerebro se encuentra bien irrigado, entonces el cerebro deja de recibir este suministro de sangre, ¿no? En gran proporción o bien deja de recibirlo, ¿no? Se puede interrumpir de manera repentina. Y se puede deber a dos casos, a un tipo de ACV isquémico y a un tipo de ACV hemorrágico. Bien, ¿en qué se diferencian? El ACV isquémico, como podemos ver en esta imagen, viene a ser el más frecuente y ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea un vaso sanguíneo en el cerebro, ¿no? O sea, el suministro de sangre que corría libremente ahora se encuentra obstruido por este caso un coágulo, ¿no? Entonces, al momento de que llega de dejar de suministrarse sangre a la zona cerebral, la falta de oxígeno y nutrientes puede llevar a la muerte de las células cerebrales en la zona afectada. ¿Qué síntomas se pueden presentar? Debilidad en un lado del cuerpo, dificultad para hablar, problemas de visión y confusión. Ahora, si hablamos de lo que viene a ser un ACV hemorrágico, aquí, ¿qué sucede? Un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe y provoca una hemorragia en el tejido cerebral. Y de esta manera se aumenta la presión intracraneal, ¿no?
y puede generarse por diferentes factores como la hipertensión arterial o debilitamiento de las paredes de los vasos sanguíneos. Muchas veces sabemos que algunos vasos sanguíneos pueden sufrir deficiencias en sus paredes y aquí va a llamar al acúmulo en una zona de sangre, ¿no? Llamado aneurisma. Una vez que se genera este aneurisma, que es un acúmulo de sangre, un abultamiento de sangre en una arteria, quizás por un golpe o un factor hereditario, puede llegar un momento en que esta zona de la arteria se rompa, ¿no? Este aneurisma se rompa y sale, ¿no? La sangre, ¿no? Y se genera una hemorragia. Y puede generar al final un ACV hemorrágico también. Entonces puede tener síntomas similares a lo que viene a ser de tipo isquémico, pero también puede incluir un dolor de cabeza intenso, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de lo que viene a ser la epidemiología, de incidencia y prevalencia. Podemos ver, ¿no? Que cada año suceden nuevos casos de ACV en toda la población en el mundo. Incluso también Perú se encuentra aquí afectado. Generalmente se expresa, ¿no? Como casos por cada 100.000 personas por año, ¿no? Entonces, esta prevalencia puede ir variando según la región y la población estudiada. Por ejemplo, acá vamos al caso de Perú, ¿no? Se han visto muchos estudios que han evaluado, por ejemplo, el registro de pacientes de accidentes cerebrovascular en hospitales, ¿no? Por ejemplo, en un hospital público del Perú, entre el año 2000 a 2009, que pudieron observar, ¿no? El número de casos, si eran de tipo hombre o mujer, la edad promedio, el tiempo de hospitalización y la mortalidad, ¿no? Entonces vamos a ver que hay diferentes tipos, ¿no? Como el que viene a ser el ACV isquémico, ACV hemorrágico, el ACV de no especificado, ¿no? Entre otros, ¿no? Y el ACV también de una hemorragia subaranoidea, ¿no? Entre otros. Vemos que quien se encuentra liderando los casos, principalmente el ACV isquémico, ¿no? Comparado a lo que viene a ser el ACV hemorrágico, ¿no? En proporción también, y tiene una mayor prevalencia en lo que viene a ser edad avanzada. ¿Y por qué edad avanzada? Porque también sabemos que conforme avanza la edad, también hay un deterioro en el cuerpo físico y en el estado fisiológico también. ¿Por qué? Las arterias con el tiempo se empiezan a debilitarse, se da la formación incluso de aneurismas, ¿no? Formación de trombos, coágulos, ¿no? Es más posible comparado a una edad menor. Entonces, hay una mayor prevalencia en personas mayores. Y también varían el tiempo de hospitalización, ¿no? Hay algunos casos que requieren un poco más de tiempo, comparado a casos que quizás, ¿no? Como las personas han acudido rápidamente a lo que viene a ser el hospital, el centro de salud, a reconocer los síntomas, han tenido un tratamiento mejor, ¿no? Porque esto va a ser muy importante, ya que muchas veces cuando una persona sufre un ACV, tiene que acudir inmediatamente al centro de salud, ¿no? Al hospital más posible. ¿Por qué? Porque si se deja avanzar un poco más de tiempo, la zona del cerebro que estaba afectada puede empezar a expandirse, ¿no? Llegando a afectar una zona más grande y de esta manera la calidad de vida del paciente puede verse arriesgada, ¿no? Incluso puede haber tendencias mortales, en pocas palabras. Entonces aquí también vemos, ¿no? El porcentaje de tipos de ACV según grupos de edad. Tenemos en este caso menores de 40, 40, 60, 60, 80 y mayores de 80 años, ¿no? ¿Qué vemos, no? El accidente cerebrovascular, ¿no? De estos casos, el isquémico, hemorrágico, el tipo no especificado y la hemorragia subaranoidea, ¿no? Dependiendo cada uno de esos casos. Por ejemplo, vemos el negrito, ¿no? Viene a ser el ácido isquémico, ¿no? Se encuentra en personas menores de 40 años, no tan frecuentemente, pero sí se encuentra. Más frecuentemente se encuentra aquí lo que viene a ser el ACV de tipo hemorrágico, ¿no? En menores de 40 años. Y ahora sí, sucesivamente vamos a ir viendo una evolución, ¿no? En cada uno de ellos. Pero esto va a depender muchas veces también de cada región, cada zona y sobre todo del paciente. Hay muchos pacientes que por su historial antecedente o genético tienen una mayor predisposición a sufrir un ataque de ACV comparado a otros, ¿no? No es lo mismo tratar a un paciente que ha sufrido un ACV que ha tenido un familiar que ha tenido casos de aneurisma, ¿no? Comparado a otro que no. Entonces, cuando una persona tiene antecedentes ya familiares de pacientes con ACV, es siempre bueno realizarse un chequeo general y siempre tener precaución, ¿no? Para evitar estas tasas de incidencia. Bien, y sigamos viendo un poco más la epidemiología. En la tabla 2 vamos a ver algunas condiciones asociadas según su tipo de ACV, condiciones asociadas compatibles con factores de riesgo, hipertensión, diabetes tipo 2, fibrilación auricular y dislipidemia.
¿En qué se relacionan todos estos tipos? Muchas veces, al final terminan afectando la arteria, en pocas palabras, ¿no? Afectan las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? La hipertensión afecta, ¿no? Con la presión afecta las paredes, diabetes mellitus también afecta las paredes, ¿no? Fibrilación auricular también se relaciona y la dislipidemia también se relaciona. Entonces, todos estos casos pueden llevar incluso a qué tipos, ¿no? A una isquemia, ¿no? Que es una isquemia cuando se deja de recibir suministro, ¿no? Y supongamos que esa isquemia llega a afectar la zona cerebral. También no va a recibir el cerebro un suministro de sangre, ¿no? Y va a terminar en un ACV, igualmente, ¿no? Y algunas condiciones asociadas más comunes compatibles con complicaciones infecciosas, puede ser por una neumonía, ¿no? Especificada, otra de tipo adquirida comunidad y transmitularia o aspirativa, ¿no? Y una hipo. Y condiciones asociadas no específicas, se puede dar por una falla renal, insuficiencia respiratoria, ¿no? Entre otros, ¿no? Hipertensión, falla renal. Por ejemplo, que es muy importante, ¿no? Al no liberarse, ¿no? Al no tener un buen funcionamiento renal, esto llama mucho a la formación de toxinas, ¿no? Incluso también da una generación de una encefalopatía que puede también tener algunas predisponencias, ¿no? Incluso también puede darse también el acúmulo de placas de ateroma, terminar en esto, que genera una isquemia y posteriormente un ACV. Aquí una infografía muy bonita, ¿no? Dice que el ataque cerebral es la segunda causa de muerte en la mayoría de países latinoamericanos. Por ejemplo, ¿no? Mira, acá nos indican cómo cada país se está encontrando afectado, ¿no? En Chile, por ejemplo, es la primera causa de muerte con unas 8.400 muertes al año. En México es la tercera causa de muerte, en Colombia es la tercera causa de muerte y en Brasil es la segunda causa de muerte, ¿no? En Argentina también es una segunda causa de muerte. Entonces, o sea, solamente vemos que en Perú no sucede esto, ¿no? Sino en varios países. Y frente a esto es importante reconocer los signos de alarma y los síntomas de un ataque cerebral. ¿Y qué se hace, no? Una vez que se sabe esto, acudir al servicio médico de emergencias y sobre todo tener un conocimiento previo, porque esto puede ser muy indispensable en lo que va a ser el tratamiento del paciente al final, ¿no? No es lo mismo que lleve un paciente que ha pasado varias horas con este CV a que lleve un paciente que ha pasado menos tiempo, ¿no? Muchas veces el paciente que ha llegado en menos tiempo ha tenido un episodio menos intenso y menor tiempo de ACV, tiene una recuperación más factible. ¿Por qué? Porque no se ha dejado que toda la zona cerebral se afecte o se expanda. Listo. ¿Qué signos de alarma? Ataque cerebral. Debilidad en las piernas y problemas para caminar, dificultad repentina para comprender, problemas repentinos de visión en uno o ambos ojos, mareo, pérdida de equilibrio y coordinación, y un dolor de cabeza intenso y repentino si causa conocida, ¿no? Y intenso y repentino, ¿por qué? Supongamos que tienes un familiar que está todo bien tranquilo y de la nada le comienza a doler la cabeza, ¿no? Estaba haciendo sus cosas tranquilo y de la nada le comienza a doler la cabeza y bueno, se le pasa después, ¿no? Pero después vuelve el dolor, ¿no? Entonces es repentino, ¿no? Y él no se ha golpeado, no se ha hecho nada. Y esto podría ser un signo de alarma, ¿no? Pero frecuentemente cuando se encuentra acompañado de otros signos, como este. ¿Cómo aprendemos a prevenir un ataque cerebral? Es importante recordar que el 80% de estos ataques se pueden evitar llevando una vida sana. ¿De qué manera? Evitando factores de riesgo, como es controlar tu presión arterial, para cuidar tus arterias, controlar tus niveles de colesterol, para evitar la formación de placas de ateroma, que al final pueden obstruir el paso de la sangre. Controlar la diabetes, sabemos que afecta las arterias también y la presión. Manténgase físicamente activo para un metabolismo más saludable, tener un peso saludable. Igualmente, si fuma, dejar de fumar, ¿no? Sabemos que el tabaco tiene componentes químicos y también componentes cancerígenos incluso. Y de esta manera puede afectar a toda la población. También llevando a casos que incluso se podrían formar placas también, ¿no? En las arterias y llevar a un ACV. Y sobre todo comer saludablemente, ¿no? Y siempre tener una buena comunicación con el médico para las recomendaciones del caso. Ahora, etiología y factores. Hay diferentes tipos de factores, unos son de tipo modificables, otros no modificables, y otros factores de riesgo relacionados. Modificables, hipertensión arterial se puede cambiar, con estilo de vida, tabaquismo, diabetes, colesterol alto, obesidad, falta de actividad física y consumo excesivo de alcohol. Todos estos, ¿en qué se relacionan? Que a un largo plazo pueden generar esta enfermedad en las arterias que va a terminar en un ACV. Y sabemos que muchas veces un ACV es un retorno, es una ida sin salida, ¿sí? Porque es una enfermedad que afecta mucho al cerebro y cambia la calidad de vida en el paciente. Pero son factores de riesgo que modificables, que se pueden cambiar.
Ahora, factores de riesgo no modificables, que no lo puedes cambiar, pero puedes tener prevención. Historia familiar de ACV, que un familiar tuyo haya tenido un accidente cerebrovascular, es muy importante conocerlo. ¿Para qué? Para que te hagas chequeos continuos. Edad y género, ¿no? A mayor edad hay mayor prevalencia de esta enfermedad y género también puede verse relacionado. Antecedentes de ACV o no, o un ataque isquémico transitorio, ¿no? Un ataque isquémico transitorio también puede ser un episodio, pero que no se expande, ¿no? Sino es un episodio breve de ataque isquémico. Ok. Otros factores de riesgo, enfermedades cardíacas, ¿no? Como insuficiencia, fibrilación, entre otros, que pueden afectar las arterias también, y factores socioeconómicos. Muchas veces no todas las personas tienen acceso a la salud. Y por este motivo mismo, no hay una buena divulgación de lo que vienen a ser los síntomas, ¿no? El conocimiento sobre esta enfermedad. Entonces, muchas veces las poblaciones, al no tener este conocimiento, pueden sufrir estos signos, estos síntomas, y solamente lo dejan avanzar. Llegan al hospital ¿cuándo? Cuando ya se podría decir que hay una mayor zona del cerebro afectada. ¿Sí? ¿Ok? Y algo también importante recordar, que los accidentes cerebrovasculares también pueden ser causa de un accidente de tránsito, ¿no? Y aquí va a ser muy importante la acción rápida ante estas situaciones, muy importante. Y todo se conecta al final, ¿no? Sabemos que si las arterias se comienzan a afectar, se afecta el corazón, pueden darse formas de placas de ateroma, como pueden ver aquí, ¿no? También la diabetes, ¿no? El sistema respiratorio, entre otros los riñones, ¿no? Todos conjugan y al final, si hay una afección aquí, puede terminar en un ACV, ¿no? Ahora, fisiopatología. Hay que diferenciar un poco, ¿ya? Como les había comentado, hay dos tipos de ACV y estos van a variar dependiendo también de su causa. Sabemos que un ACV isquémico se puede dar por una isquemia, ¿no? Hay una falta de irrigación en la sangre, que se puede dar por un coágulo o por la formación de placas de ateroma, ¿no? Que obstruyen el paso de la sangre. Un ACV hemorrágico, ¿por qué? Por un debilitamiento de las paredes de las arterias que da paso a una abertura, ¿no? En pocas palabras, la arteria que se abre, ¿no? Se rompe y empieza a salir suministro de sangre que hace que la presión intracraneal tenga más presión y esto afecta mucho al cerebro, generando, al último caso, una pérdida de la función cerebral. Listo. Ahora, en el ACV isquémico vamos a ver algunas cositas. En un ACV isquémico, sobre todo, vamos a ver que aquí se va a encontrar afectado el cerebro, pero ¿de qué forma, no? Debido a una obstrucción en la arteria cerebral, en una arteria del cerebro, que va a bloquear, ¿no? Esta zona de suministro en los pacientes, y vamos a ver también, sobre todo, una isquemia cerebral. Esta isquemia cerebral, vamos a ver que va a comenzar a afectar al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera se empieza a reducir el flujo sanguíneo cerebral, y no solamente ahí, ¿no? Sino que también se puede empezar a expandir, ¿no? En otra parte del cerebro, ¿no? Ok. Se puede también dar una cascada de eventos, ¿no? ¿A qué me refiero, no? A que seguidamente de esta formación de esta isquemia se puede generar una oclusión vascular. ¿Por qué, no? Se da una privación de oxígeno y nutrientes en un área del cerebro que va a depender de esa arteria. Y después de esto se puede dar una inflamación, ¿no? Después de esta lesión inicial se desencadenan procesos inflamatorios que pueden aún empeorar más el daño en el cerebro. Y puede terminar en un caso de excitotoxicidad, ¿no? Donde el cerebro se encuentra totalmente afectado y vamos a ver que también se da el acúmulo de sustancias químicas tóxicas para el cerebro, ¿no? Que siguen llevando una inflamación más generalizada, en pocas palabras. Ahora, vemos un ACV hemorrágico, ¿no? Se da una hemorragia cerebral que se genera una presión intracraneal elevada, y esto da un edema cerebral, ¿no? Y se generan efectos tóxicos también al final, ¿no? Y de esta manera, si se dan cuenta, estos dos confluyen en qué? En que una zona cerebral se puede encontrar afectada, pero si se deja pasar, si se deja completar su fisiopatología, se expande, ¿no? De lo que empezó aquí, puede afectar a todo esto. ¿Ustedes creen que si empieza a afectar todo esto, el paciente tendrá una buena calidad de vida? Claro que no. Va a necesitar un tratamiento más largo, más crónico, ¿no? Y muchas veces incluso también va a tener que cambiar el tratamiento, porque no todos los tratamientos resultan. ¿Ya? Aquí un infograma, ¿no? ¿Cómo se produce? Miren, ¿no? La circulación sanguínea en una parte del cerebro se interrumpe, ¿no? Aquí está todo bonito, ¿no? Todo brillante, y miren aquí, está necrosado. ¿Ok? En el área afectada, la falta de oxígeno provoca lesiones o muerte del tejido cerebral. ¿Y esto qué es? Irreversible. No hay vuelta atrás. ¿Sí? El paciente ya no puede recuperar.
o va a intentar recuperar con fisioterapia, ¿no? Diferentes tratamientos continuos, pero estos son a largo plazo, o crónicos. Los síntomas aparecen en el lado del cuerpo opuesto al del cerebro que sufrió la lesión, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Con pérdida de fuerza, sensación de adormecimiento en una mitad del cuerpo, mitad de la cara, brazos y piernas, pérdida brusca de visión parcial o total en uno o ambos miembros, dificultad para hablar o comprender, ¿no? En estos pacientes. Existen dos tipos, el de carácter isquémico, también el de carácter hemorrágico. Como les había mencionado, el de tipo isquémico se debe a una falta de sangre en una determinada zona del cerebro. Miren aquí, ¿no? Un coágulo que hace obstruye el paso de la sangre en dirección al cerebro. Miren, ¿no? Y aquí hay una obstrucción más grande todavía. No pasa la misma cantidad de sangre, ¿ven? Y con menos sangre, la falta de oxígeno provoca daños en la zona no irrigada. Ahora miren, el hemorrágico. ¿Por qué está causado? Por una rotura de un vaso sanguíneo del cerebro, una hemorragia cerebral. Miren, esta pared, esta arteria está debilitada, ¿no? Y se rompe. ¡Pam! Miren, comienza a salir sangre. La sangre derramada también puede provocar daños, claro que sí, y favorecer una hipertensión, ¿no? O sea, se dan cuenta cómo todo se conjuga. Supongamos que por un aneurisma se rompió, ¿no? Las paredes de una arteria y comenzó a salir sangre y generó una hipertensión. Y esta hipertensión genera aún más que hemorragia. Y el derrame disminuye si el torrente sanguíneo y el daño se produce por falta de oxígeno en la zona de irrigación deficiente. Pero si se dan cuenta, ¿en qué confluyen estos dos? En que la zona del cerebro se encuentra afectada y si se deja pasar más tiempo, puede extenderse. Clínica. Vayamos a clínica. Síntomas y signos generales que podemos observar. Entumecimiento, debilidad. Se puede afectar la cara, el brazo, la pierna, especialmente un lado del cuerpo, ¿no? La persona puede tener dificultad para mover una parte del cuerpo o sentir una sensación de acorchamiento, ¿no? Se encuentra confuso en pocas palabras también. Dificultad para hablar o comprender, ¿no? Tiene problemas para hablar claramente o entender el habla de los demás. Se encuentra con una confusión repentina, ¿no? No comprende en qué entorno se encuentra, la situación, y no puede responder preguntas básicas que antes sí lo hacía. Problemas con la visión, dificultad para caminar, coordinación, equilibrio, dolor de cabeza severo inusual, ¿no? Repentino severo, a veces describido como el peor dolor de cabeza de su vida, ¿no? Puede ser un signo importante de una hemorragia cerebral. Y como ven aquí, ¿no? El cerebro se encuentra bien irrigado, entonces es propenso, ¿no? Por un golpe, sea diferente motivo, ¿no? La hipertensión arterial u otro, que puede generar una hemorragia, ¿no? Incluso también una pérdida de sangre, ¿no? No llega la sangre suficiente al cerebro y esta zona se necrosa. Y hay una muerte del tejido cerebral irremediable. ¿Qué se hace en estos casos? Llamar al centro de emergencias y también, en este caso, si se pudiera acudir al centro de salud más cercano. Rápidamente, para evitar que exista una zona más afectada. Clínica, hay algunos acrónimos que han sido hechos, ¿no? Por la American Stroke Association para poder reconocer lo que viene a ser un ACV, ¿no? Recordar el acrónimo FACS como una guía rápida para conocer estos signos. Face, ¿no? Cara. Preguntar a la persona que sospecha un ACV si puede sonreír. Si existe una simetría facial o una sonrisa torcida, es un signo de alerta, ¿no? Después tenemos arms, brazos, ¿no? Pide a la persona que levante ambos brazos. Si uno de los brazos cae o no se puede elevar correctamente, es un signo preocupante. Speech, habla, ¿no? Pide a la persona que repita una frase simple. La dificultad para hablar a entender, el habla es un indicio de ACV. Y time, ¿no? Si observa alguno de estos signos, llama inmediatamente al servicio de emergencias en tiempos críticos de tratamiento de ACV. Y aquí se encuentra resumido también lo mismo. Entonces podemos ver cómo esto es muy importante para poder reconocer a una persona con un ACV, ¿no? Y sobre todo, reconocerlo a tiempo. El tiempo es crucial, ¿no? Y es crítico el tratamiento del ACV. Ahora vamos a ver lo que viene a ser el diagnóstico, ¿no? Vamos aquí a hacer una evaluación clínica, pruebas de imagen y examen médico. Va a ser muy crucial, ¿no? Poder hacer un buen diagnóstico rápido y preciso para dar un tratamiento adecuado y reducir el daño cerebral. Evaluación clínica, ¿no? El médico recopila información detallada sobre los síntomas del paciente, la historia médica y los factores de riesgo, ¿no? Aparte de hacer un examen físico también, muy importante. Ahora, unas pruebas de imagen, ¿no? Tomografía computarizada, resonancia magnética o una ecografía por tomografía o resonancia, ¿no? Entonces, dependiente va a ser también muy importante para poder reconocer las zonas afectadas en el cerebro y sobre todo, ¿no? Cuanto más crítico se encuentra el paciente, es recomendable una imagen de mayor, de característica más detallada, ¿no?
para poder ver qué son los afectados. Exámenes de laboratorio, análisis de sangre, ¿no? Muy importante que pueden ser. Un EKG, ¿por qué? Ya que muchas veces esta ACV puede ser ocasionado por un problema del corazón. Es importante ver, ¿no? Y evaluación clínica específica, ¿no? Realizar una evaluación más detallada de la función neurológica para determinar la extensión del daño y las áreas afectadas. Y ver el historial y factores de riesgo, ¿no? Historia médica del paciente, antecedentes de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, y si algún familiar sufrió estos episodios de ACV. Ahora, el tratamiento, vamos a ver, ¿no? Que hay diferentes tipos. Lo que viene a ser para un ACV isquémico y también lo que viene a ser para un ACV hemorrágico. Por ejemplo, con el ACV isquémico podemos ver que se dan terapias trombolíticas. ¿A qué nos referimos, no? En este caso se administra un medicamento llamado activador del plasminógeno tisular, ¿no? Dentro de las primeras horas, 4 o 5, desde el inicio de los síntomas de un ACV isquémico. ¿Y para qué sirve, no? De esta manera se pueden disolver los coágulos que obstruyen, ¿no?, el paso de la sangre y se puede restaurar el flujo sanguíneo de la sangre también, ¿no? Es muy importante en estos casos, pero no se dan todos los casos, ¿no? Porque su eficacia va a tener también medida conforme cómo llega el paciente, ¿no? No es lo mismo un paciente grave que llegar a un paciente que ha llegado en un tiempo preciso. También se da un tratamiento endovascular, ¿no? Vemos que muchas veces también el coágulo puede ser grande y se puede realizar un procedimiento de intervención endovascular, ¿no? ¿A través de qué? A través de un catéter, ¿no? En una arteria. En este caso también se elimina el coágulo, ¿no? Y se restaura el flujo sanguíneo. Y el control de la presión arterial es muy importante, ¿por qué, no? Porque sabemos que en casos de hipertensión endocraniana en el cerebro, un aumento de la presión pueden desencadenar también la formación, ¿no? E incluso también, muchas veces la presión arterial puede dar inicio a la formación de placas que pueden obstruir el cerebro. Y vamos al ACV hemorrágico, ¿no? Aquí es muy importante el control de la presión arterial, ¿por qué, no? Puede darse casos de hemorragia también, ¿no? Incluso también cuando hay una presión arterial alta, se pueden generar aneurismas, ¿no? Que son abultamientos de sangre en las arterias, que al mínimo roce también se pueden romper y generar una hemorragia. También es necesario un tratamiento quirúrgico, ¿no? Para poder, en este caso, controlar las arterias afectadas, ¿no? Y de esta manera poder corregirlas. Y medidas de apoyo adicionales que van a ser muy importantes siempre, ¿no? Con estos pacientes. Y ahora, agregado a esto también es tener en cuenta la rehabilitación física y ocupacional, ¿no? Porque como les digo, estos pacientes no solamente sufren ACV, ¿no? Sino que quedan con algunas secuelas. Muchas veces pueden tener pérdida en la fuerza, la movilidad y las habilidades cotidianas. Frente a esto, ¿qué es importante? Una rehabilitación física y ocupacional. Terapia del habla y lenguaje para superar dificultades en la comunicación y la locución. Un cuidado a largo plazo, ¿no? Medicamentos para prevenir futuros eventos de ACV y también controlar factores de riesgo, ¿no? Como la hipertensión y el colesterol alto. Muy importante a largo plazo, ¿no? Porque puede también volver a darse otro episodio, pero aquí ya tienen que prevenirlo, ¿no? Y apoyo psicológico. Muchas veces cuando sucede un ACV ya el paciente no tiene la misma calidad de vida y también puede sufrir deterioros, ¿no? Como ansiedad, estrés, entre otros. Y de esta manera es importante el apoyo psicológico para ayudar a los pacientes a adaptarse y enfrentar los cambios. Y ahora veamos un caso clínico, ¿está bien? Vamos a aplicar lo aprendido. Ya, les presento a Juan, que es un hombre de 65 años con antecedentes de hipertensión y diabetes. Importante, acuérdense de esto. ¿Qué sacamos de esto aquí? Que sus paredes se encuentran debilitadas. Listo. Un día mientras se encontraba en casa, Juan de repente notó que su brazo izquierdo se volvió débil y comenzó a sentir dificultad para hablar. ¿Cómo se dio cuenta que su brazo izquierdo se sintió débil? Porque quería agarrar algo y ¡pam! Se le cayó. ¿Ok? O quería levantar también su brazo y ¡pam! Se le cayó. Y comenzó a sentir dificultad para hablar, ¿no? Sobre todo, no podía expresar sus palabras bien. Y también notó que su sonrisa se producía hacia un lado, ¿no? Importante es esto, hay una simetría facial. Ok, síntomas: entumecimiento en el brazo izquierdo, dificultad para hablar, palabras no claras y sonrisa torcida en un lado de la cara, asimetría facial. Signos importantes de ACV. Se le realizó una tomografía computarizada cerebral para confirmar el diagnóstico. ¿Por qué cree que se le hizo esto? ¿Por qué? Porque si bien pudieron darse cuenta que era un ACV, tenían que saber qué tipo era, y para esto sirve la tomografía. Diagnóstico: ACV isquémico en el hemisferio cerebral derecho debido a un coágulo que bloqueaba esa arteria. Ok. Tratamiento: debido a que Juan llegó rápido al hospital, fue candidato para recibir terapia trombolítica. ¿Para qué? Para que de esta manera, ¿no?, la obstrucción que se generaba fuera corregida y se permitiera el ingreso de la sangre correctamente, ¿no? Ok, con activador de plasminógeno tisular, ¿no? Permite de esta manera que el suministro de sangre siga correctamente su camino. Y esto se administró para disolver el coágulo y restablecer el flujo sanguíneo al cerebro. Después de esto, de recibir la alta hospitalaria, Juan se sometió a rehabilitación física y terapia del habla para recuperar la fuerza en su brazo y mejorar su habilidad para hablar. Ok, ¿qué mensaje sacamos de esto?
Juan llegó temprano. Bien Juan o su familia ya sabían sobre estos síntomas, los signos, ¿no? Y acudió tempranamente al hospital. Y debido a que acudió tempranamente y rápidamente, fue candidato para recibir terapia trombolítica y de esta manera se permitió restablecer el flujo sanguíneo al cerebro, ¿no? Y si bien quedó con algunas secuelas, no han sido muy graves. Y de esta manera, esta fisioterapia, ¿no? Esta rehabilitación física y terapia del habla, le ha permitido de esta manera recuperar la fuerza en su brazo y mejorar su habilidad para hablar. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera llegado tarde, ¿no? O hubiera dejado pasar más horas? ¿Ustedes creen que él hubiera tenido el mismo tratamiento? Claro que no, ¿no? Este hubiera sido más complicado incluso, con mayor secuela. Ahora, vamos a ver un paper, ¿ya? Un artículo. Aquí nos hablan sobre la tasa de incidencia del accidente cerebrovascular en el Perú. Por ejemplo, ¿no? Se vieron los números de casos de accidentes según tipo y procedencia, ¿no? Hemorragia subarachnoidea, ACV hemorrágico, ACV isquémico y un ACV no especificado, ¿no? Podemos ver, ¿no? Que en el MINSA se dieron 638 casos de hemorragia subarachnoidea, ¿no? 926 casos de ACV hemorrágico y 1113 de isquémico, ¿no? Y de no especificado 1919, ¿no? Que no han tenido una causa específica. Igualmente en el salud, donde que se ha observado mayores casos de ¿qué? De ACV isquémico, ¿no? Con 2073. Y también seguidamente, ¿no? En la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿qué más reportaron? Reportaron más casos de ACV isquémico. Privados, institutos privados, ¿qué más reportaron? ACV no especificado, ¿no? Este es en el año 2007, 2017, ahora veamos el año 2018. ¿Qué más casos hay? De ACV isquémico también, ¿no? Y ACV no especificado. En salud también, sí, isquémico. ¿Y qué les llama la atención de esto, no? Muy interesante, isquémico. Sabemos que si bien el ACV hemorrágico se puede causar por una aneurisma, antecedentes familiares, entre otros, sabemos que el ACV isquémico se puede generar por deficiencias en el estilo de vida de las personas, también en este caso, ¿no? Por la formación de placas de ateroma que dan una isquemia, ¿no? Infartos también. Entonces es muy importante, ¿no? Darse cuenta que hay casos más frecuentes de esto. Entonces, frente a todas estas complicaciones, es importante generar estilos de vida saludables y evitar los factores de riesgo para la generación de un ACV isquémico, ¿no? Incluso también puede ser, ¿por qué? Por una diabetes, una hipertensión, entre otros. ¿Y qué? ¿Qué se decidió, no? En este artículo al final, que existía una alta incidencia de ACV en la población del Perú, siendo mayores en qué? En las personas de mayores edad y en varones, ¿no? Y se dieron cuenta también que los casos isquémicos eran los más preponderantes, ¿no? Más frecuentes. Existe la necesidad frente a esto de tener un sistema apropiado de registro de casos de ACV para poder estimar apropiadamente la carga de esta condición en el país. Aquí miren, ¿no? Una infografía de lo que viene a ser, ¿no? Esta fuente. Vamos a ver que, por ejemplo, ¿no? Un accidente cerebrovascular pues, causa el 10% de todos los muertos a nivel mundial y cada año 15 millones de personas sufren de esta condición en el mundo, ¿no? Tipo isquémico, ven aquí, ¿no? Que se genera por obstrucción de una arteria, en el 80% de los casos. Hemorrágico, que es otro, se da por la rotura de una arteria, y así sucesivamente, ¿no? Aquí una placa de ateroma que bloquea el paso, un trombo, un flujo sanguíneo interrumpido, un embolo que viene del corazón también que bloquea, ¿no? Aquí vemos un aneurisma, ¿no? En este caso, genera una hemorragia. Síntomas. Aunque los síntomas de alarma desaparecen esporádicamente, no pierden su valor, sino que refuerza el diagnóstico. Pérdida de fuerza de la cara, brazo, pierna en un lado del cuerpo, alteración repentina del habla, sensación de entumecimiento en las piernas, brazos y caras, dolor de cabeza, sensación de vértigo intenso, ¿no? Dolor de cabeza intenso, y pérdida de visión en uno o ambos ojos, ¿no? ¿Dónde se produce más frecuentemente que arterias se afectan? En la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, ¿no? Tratamiento que se le da, una restauración de flujo sanguíneo, como pueden ver, ¿no? Este trombo de esta manera se lo trata y se permite, ¿qué cosa? El pase del flujo sanguíneo correctamente. Se puede dar una disolución del trombo, una cirugía o una embolización. Bien. Vemos ahora otro, también de medicina y salud pública como fuente. Vamos a ver, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares se producen por cuando el suministro de sangre de una parte del cerebro se interrumpe o reduce, ¿no?
Esto genera una necrosis por una falta de oxígeno que provoca lesiones o muerte del tejido cerebral. Y seguidamente, ¿no? Aquí vemos el tipo isquémico, esta placa de ateroma no deja pasar la sangre, y la hemorragia, ¿no? Aquí hay una abertura y sale la sangre, ¿no? Con una gran presión, generando problemas. Síntomas ya no hemos visto. Factores de riesgo médicos, diabetes, enfermedad cardíaca, infección por COVID-19 también, por una inflamación también, apnea del sueño, antecedentes familiares y presión arterial. Preguntas, a ver, ¿cuáles son los siguientes síntomas? ¿Cuál de los siguientes síntomas es un signo común de accidente cerebrovascular? Fatiga extrema, picazón en la piel, dificultad para hablar o garganta irritada. ¿Y cuál es la respuesta? La C, ¿no? La C. Excelente, justamente la C. Dificultad para hablar, porque sabemos que es un signo común de un accidente cerebrovascular, ¿no? Es importante detectarlo a tiempo. ¿Para qué? Para que el paciente acuda al centro de salud. Ok, ahora la segunda pregunta. ¿Qué factor de riesgo es menos relevante para el desarrollo de un accidente cerebrovascular, ¿no? El que es menos relevante, ¿no? Sabemos que un factor de riesgo importante que es la hipertensión arterial, el tabaquismo también y el consumo de grasas saturadas. ¿Por qué? Porque esto permite que la formación de una isquemia en el paciente, la formación de placas en las arterias que conducen a un infarto que puede llevar a un ACV. Entonces, un factor de riesgo menos relevante, pero esto no significa que no sea importante, ¿eh? Pero sí que estos son factores de riesgo mayormente modificables, ¿no? Pero un nivel alto de actividad física es menos relevante para el desarrollo de un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque si hay un buen nivel de actividad física, el paciente en este caso va a tener una mejor predisposición en su metabolismo y de esta manera se evita la generación de placas que pueden terminar en una ACV. Así que aquí es la D. Ahora, vamos a ver el siguiente. Pregunta 3. ¿Cuál es la acción más importante a tomar si alguien muestra signos de un posible accidente cerebrovascular? ¿Qué hacemos? Suministramos alimentos y agua, ponemos una compresa fría en la frente, llamamos al servicio de emergencia de inmediato o hacemos que la persona realice ejercicio intenso. La respuesta sería, en este caso, la C, ¿no? Llamar al servicio de emergencia de inmediato para que puedan atender al paciente y llevarlo rápidamente al centro de salud. ¿Ok? Pregunta 4. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo comúnmente asociado con un accidente cerebrovascular, ¿no? Una ingesta regular de frutas y verduras, el uso de casco al andar en bicicleta, hipertensión arterial o dormir más de 10 horas al día. Y aquí la respuesta también sería la C, ¿no? Una hipertensión arterial es comúnmente asociada con un ACV. ¿Por qué? Porque genera problemas en las arterias que pueden llevar a una hemorragia o también a la formación, ¿no?, de una isquemia. Ok. Ahora, ¿cuál de los siguientes síntomas es característico de un accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿no? Debilidad repentina en un brazo, pérdida de la capacidad de oír, dolor de cabeza intenso y repentino o una visión borrosa, ¿no? Entonces, en estos casos vemos que la respuesta vendría a ser, cuando se habla de un accidente cerebrovascular hemorrágico, mayormente lo que se genera es de un dolor de cabeza intenso y repentino, ¿no?, en estos pacientes. Así que la respuesta sería esa. Aunque también puede darse casos de la debilidad repentina en un brazo, pero depende, ¿no? Mayor frecuentemente es el dolor de cabeza intenso y repentino. Ahora, si hablamos de la pregunta 6, ¿cuáles son los siguientes síntomas es un signo común de un accidente cerebrovascular isquémico? Vamos a ver que la respuesta sería fiebre alta, pérdida de la voz, debilidad repentina en un lado del cuerpo o comezón en la piel. Y aquí la respuesta sería la C. Debilidad repentina en un lado del cuerpo es más frecuentemente un signo común de un ataque cerebrovascular isquémico, ¿no? O sea, de un hemorrágico es más que un dolor de cabeza intenso y repentino, y de un isquémico es una debilidad repentina en un lado del cuerpo, para diferenciar. Y ok, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos pacientes en lo que viene a ser, ¿no?, sus pruebas de imagen. Como pueden ver, ¿no?, las arterias se encuentran afectadas, incluso también se puede dar la generación en estos casos, ¿no?, de aneurismas en estos pacientes. Y si dejamos, ¿no?, por ejemplo, que aquí suceda una hemorragia cerebral, esto se va a expandir, ¿no?, en toda la zona cerebral, afectando al paciente, ¿no? Y muchas veces también que es importante tratar la zona afectada, ¿no?, para que esto no evolucione y no se expanda. Ahora aquí, ¿no? Importante, ¿no? Muchas veces cuando la persona sufre un accidente, se lesionan en una zona del cerebro, ¿no? No solamente se afecta el cráneo, sino cuando le hacen una prueba de imagen más específica, ven que una zona se encuentra mayor afectada, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, también el paciente va a tener secuelas o problemas en su salud de vida. Entonces, es muy importante las pruebas de imagen y no solamente quedarnos con lo que viene a ser el examen físico o el examen neurológico, sino que todo se complementa, ¿está bien? Nunca olviden eso.
porque si bien podemos hacer un examen clínico, una historia clínica bien evaluada, es importante acompañarse de una imagen médica para poder ver qué zonas se encuentran más afectadas, ¿no? Algunos detalles que pueden tener mucha relevancia. Y aquí, ¿no? Vemos que un paciente no ha sido tratado exitosamente y se dejó avanzar, en este caso un accidente cerebrovascular. Miren, llegó a afectar toda la zona del cerebro. En muchos casos, esto que hace que el paciente tenga un mayor riesgo de mortalidad, y si el paciente llega a sobrevivir, quedan con secuelas irremediables y muy difíciles de tratar. Y bueno, eso ha sido todo. Un enorme gusto estar con ustedes. Siempre es muy importante, ¿no?, tener en cuenta los síntomas y signos de estas enfermedades para poder reconocerlas a tiempo y, sobre todo, acudir al centro de salud para que le den un tratamiento efectivo, rápido y saludable para mejorar la calidad de vida en todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Wagner. Sinceramente, la ponencia siento bastante fructífera. Creo que los asistentes han estado más que gustosos. Por favor, ¿podrías mencionar la palabra clave para el pase de lista? Claro, con mucho gusto. Isquemia, la palabra clave es isquemia. Isquemia. Gracias, Wagner. Muchachos, si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, pueden dejarlo en el chat. Vamos a esperar 3 minutos. Ya tienen también en el chat la cuenta de Instagram de nuestro ponente para que vayan a seguirlo. Asimismo, tenemos el enlace al pase de lista. La palabra clave es isquemia. Ya lo repitió el ponente, lo estoy repitiendo yo por segunda vez. Por favor, atentos.